Tenemos entonces este encuentro mensual de meditación en el cual en la primera parte hacemos una charla, ¿sí?, vinculada a la meditación. La charla que vamos a hacer hoy está relacionada al estrés y a ciertas herramientas de yoga que ayudan a eliminar el estrés, ¿sí? Entonces vamos a hacer una primera parte donde vamos a hablar del estrés, ¿sí?, más que nada cómo afecta el estrés al sistema nervioso, y después qué herramientas de yoga podemos usar para sacar el estrés que queda alojado en el cuerpo, en la mente, prevenir el estrés que puede estar vinculado a las relaciones con las demás personas y el estrés vinculado a la relación que tenemos con el mundo, es decir, con los hechos, ¿sí?, con las cosas que acontecen en la vida. Entonces, una definición simple que podemos dar del estrés es una respuesta adaptativa, natural del sistema nervioso autónomo ante determinado estímulo que es interpretado como una amenaza para nuestra seguridad, ¿sí? Vemos primero entonces que el estrés es algo natural, es una respuesta del sistema nervioso autónomo, es decir, no está bajo nuestra voluntad, esa respuesta adaptativa, y depende mucho de la interpretación que hagamos del estímulo, si es una amenaza o no. Si por eso decimos que una situación puede generar estrés a una persona y otra no, es subjetivo esa interpretación. Entonces, cuando hablamos de estrés tenemos una respuesta que lo natural es que sea aguda, momentánea. Hay una situación de activación del sistema nervioso simpático que nos prepara para la lucha o huida, ¿sí? Es un mecanismo natural que está en todos los mamíferos. Cuando esa situación se resuelve, que ya no, esa persona no ve más como una situación de amenaza, el sistema nervioso vuelve al estado de relajación, ¿sí? ¿Cuáles son esas respuestas adaptativas? Se activa el sistema nervioso simpático, por lo tanto hay una respuesta, el resto de los sistemas acompaña esa activación del sistema nervioso simpático. A nivel cardíaco aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia, ¿sí? Nos prepara para la acción. Aumenta la presión arterial, hay más sangre disponible para alimentar las piernas y los brazos para correr, lucha o huida, ¿sí? La digestión se detiene porque no es momento de digerir, sino de escapar o de pelear. La respiración también se agita, va acorde con el sistema circulatorio. Los músculos de la espalda se ponen tensos, ¿sí?, aumentan su tono. Hay cierta segregación de hormonas, básicamente adrenalina y cortisol, que lo que hacen es preparar para ese estado de alerta. Ese es el estrés agudo y es natural. Es un buen estrés que todos tenemos que tener esa posibilidad de responder, ¿sí? Cuando se transforma en un problema para la salud, esa respuesta es cuando se transforma en algo crónico, ¿sí? Cuando está todo el tiempo. Una forma simple de entender el sistema nervioso es, ¿pueden abrir que llegó alguien? ¿Sí? Es un semáforo, tiene luz verde, amarilla y roja. Luz verde es lo natural, es un poco lo que estamos ahora, una situación de tranquilidad, de seguridad, no hay amenazas, ¿sí? El sistema nervioso está relajado. Ante una situación de amenaza se prende la luz amarilla que se despierta este sistema nervioso simpático. Cuando esa situación se va, esa situación de amenaza se va, vuelve al verde. Y la luz roja se enciende en situaciones que son consideradas de riesgo de muerte. Ahí se enciende la luz roja, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Un ataque de pánico, por ejemplo, es percibido como una luz roja. Hay una situación que quizás para una persona no es percibida como una amenaza, pero para otra sí, y tiene un ataque de pánico, una respuesta tremenda del sistema nervioso ante esa situación de amenaza. Entonces vemos que tenemos que diferenciar la respuesta adaptativa de un agudo, que es natural, está y se va, a lo crónico, que es una luz que está todo el tiempo llamando la atención, ¿sí? Todo el tiempo está sobreactivado ese sistema nervioso de lucha o huida. Un ejemplo común que podemos poner en lo cotidiano es, una persona se levanta a la mañana, lo habitual es que se despierte con el sistema nervioso estabilizado, en luz verde, se prepara para hacer su actividad, supóngase para ir al trabajo, sale en bicicleta al trabajo y va en un estado de seguridad, tranquilidad, calma, ¿sí? No hay amenazas en ese momento. Puede ser que tenga una situación de tránsito complicada o un perro que lo corre, hay una amenaza. El sistema nervioso solo se activa y prepara para que pueda pedalear un poco más rápido y escapar de ese perro que lo corría. Lo natural es que cuando esa situación ya se solucionó, el sistema solo vuelve. No es algo que uno lo piense y apriete un botón para activar, se activa solo, ¿sí? Ahora, esa situación de amenaza pasó, vuelve el semáforo en verde. Esa persona llega al trabajo y hay que ver con qué se encuentra. Puede ser que esté bastante ordenada la mañana y se mantiene en verde, o puede ser que haya situaciones
complejas en el trabajo, ¿sí? O una situación de competencia importante con un compañero de trabajo, una compañera que genera cierta amenaza, la luz va a estar amarilla. Hay que ver cuándo puede volver al verde, ¿sí? Quizás en su trabajo estuvo bastante en amarillo, un estado de amenaza, esa persona vuelve a su casa y ahí también hay que ver con qué se encuentra. Si tiene un lugar en el que hay tranquilidad, armonía, va a estar en luz verde. Si llega a su casa y sigue habiendo situaciones de amenaza, ¿sí? La luz amarilla está prendida todo el día. Se apaga solamente cuando la persona se va a dormir en la noche, que desconecta, ¿sí? Y ahí entra en modo relajación. Entonces, tenemos que ver esta cuestión del estrés agudo y crónico y ver cuánto tiempo esa alerta de luz amarilla está encendida en nuestro sistema nervioso. Hay situaciones en donde es natural que el sistema amarillo se encienda. La mudanza, por ejemplo. A todos la mudanza nos va a generar cierta situación de estrés para que podamos resolver, para que el cuerpo tenga energía para resolver, para salir a buscar, solucionar, todo lo que implica la mudanza. O sea que fíjense que el estrés es algo que está en la biología, es natural y es bueno, porque si no, no podríamos hacer cosas. ¿Sí? Es lo que nos mueve a la acción. Cuando eso se soluciona, vuelve a verde. Ahora, si una persona tiene que mudarse cada 6 meses o cada 9 meses, vive en estrés vinculado a la mudanza. Esa sensación de seguridad de a dónde vivir no está presente, hay una sensación continua de inseguridad y un estado de estrés que acompaña a la persona todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es esta respuesta adaptativa del sistema nervioso autónomo. Voy a hacer una breve descripción del sistema nervioso para que podamos ver a dónde es que afecta al sistema nervioso. Podemos dividir el sistema nervioso de acuerdo a su función en la parte voluntaria e involuntaria. Voluntario es todo lo que está bajo nuestro control, ¿sí? Movernos, hablar. Comer, por ejemplo, ingerir la comida es voluntario, la digestión ya es involuntario. Sistema nervioso autónomo o involuntario es todo lo que no podemos controlar. Frecuencia cardíaca, la respiración está al medio, es voluntario e involuntario, por eso en yoga trabajamos bastante con la respiración para regularla y generar un efecto en el sistema nervioso, ¿sí? El tono postural es involuntario. Yo no puedo decirle a los músculos de la espalda que bajen su tono. Tienen un tono que está regulado de manera automática, ¿sí? La digestión, la segregación de hormonas, un montón de procesos que están actuando por fuera de nuestra voluntad. Bueno, ahí es donde afecta el estrés, al sistema nervioso involuntario o autónomo, que se divide en 2 grandes ramas, quizás he escuchado nombrarlas, simpático y parasimpático. Simpático está muy vinculado al estrés porque es toda la respuesta de lucha-huida, me prepara para escapar o pelear. Muchas veces dicen, el enojo nos hace pelear y el miedo nos hace escapar, ¿sí? Pero es esa rama del sistema nervioso se llama simpática, las hormonas que predominan ahí son adrenalina y cortisol, que es me preparo para la lucha o huida. Eso está vinculado generalmente al estrés. Cuando decimos estrés, estimulación excesiva del sistema nervioso simpático, ¿sí? Con toda la respuesta que dijimos antes que afecta al sistema nervioso y es como el sistema que comanda al resto de los sistemas, puede haber una persona que tenga muchos problemas digestivos, ¿sí? Colon irritable, dificultades para digerir ciertos alimentos, inflamación intestinal. Y en realidad la dificultad está que hay un estrés en el sistema nervioso que hace que el sistema simpático esté sobreactivado, por lo tanto no hay buena irrigación en el aparato digestivo, por ese estado de alerta continuo, ¿sí? Y después tenemos la rama parasimpática que tiene que ver con la relajación. Hoy en día se está hablando mucho del nervio vago. El nervio vago es el nervio principal de la rama parasimpática, ¿sí? ¿Qué es lo que nos mantiene en un estado de relativa calma? ¿Sí? Cuando ese sistema parasimpático se desinhibe, uno se va hacia la actividad, hacia la acción simpática, se pierde el estado de relajación y calma. Entonces, todas las actividades, herramientas de yoga tienden a buscar un predominio parasimpático, relajación. No quiere decir solo dormir, es el que predomina la noche cuando dormimos. Quiere decir que podemos estar en un predominio parasimpático donde la mente está relajada, ¿sí? Un estado de seguridad, de tranquilidad, de calma. Entonces, el estrés, ¿a dónde actúa? En el sistema nervioso autónomo. La parte del sistema nervioso que no está bajo nuestro control
principalmente la luz amarilla que aparece es el sistema nervioso simpático. Hay una situación de amenaza y nos prepara para la acción. Si esa amenaza se va, vuelve a verde. Ahora, si esa amenaza no se va y está mucho tiempo en amarillo, puede haber un colapso del sistema nervioso, ¿sí? Y se activa el color rojo, que es una rama del sistema parasimpático que da lo que se llama congelamiento. La persona se queda sin poder actuar. O también en otros casos, la persona pierde su energía, se deprime, pierde las ganas de hacer. Como que el sistema ya luchó tanto y no encontró solución, que se agota. Y se activa esa otra rama que es del nervio vago, dorsal se llama, que es el congelamiento o la depresión. Entonces, también es importante saber que el estrés puede ser la causa de una depresión. No siempre tenemos que vincular el estrés con una persona que está sobreactivada. Puede haber estado mucho tiempo sobreactivada y eso termina en una depresión, una falta de energía, y la causa siguió siendo el estrés, ¿sí? Entonces, seguimos con este ejemplo del semáforo, luz verde, amarilla y roja. Cuando nos sentimos seguros, ¿sí? Cuando no hay ninguna amenaza, no percibimos ningún estímulo que interpretamos como una amenaza, predomina el verde. Tranquilidad, seguridad, confianza, ganas de sociabilizar, ¿sí? La mente está disponible para aprender, el cuerpo y el sistema nervioso están predispuestos para la sanación, el cuerpo se desinflama, ¿sí? Cualquier proceso de enfermedad que pueda estar surgiendo, el sistema inmunológico está potente como para poder combatir esa enfermedad, ¿sí? Ahora, cuando hay una sensación de que esa seguridad se pierde, se va a activar el amarillo, que es el estrés, el sistema nervioso simpático. Y acá podemos diferenciar ciertos animales y el ser humano. El animal, básicamente, la seguridad que necesita es que no se lo coman, algo para comer y un lugar donde dormir, protegido, donde pueda hacer ese descanso para que nadie se lo pueda comer. Es muy básica la sensación de seguridad que necesita el animal. Algunos mamíferos más avanzados necesitan por ahí la cuestión de lo grupal también como una protección. Si se queda solo, corre riesgo su vida, ¿sí? Ahora, en el ser humano tenemos eso también. Seguridad básica es algo para comer, un lugar donde dormir, ¿sí? Algo para comer y la protección, digamos. Un lugar donde dormir, donde estar seguros para no sentirnos amenazados en nuestra integridad física. Pero también el ser humano es más complejo y necesitamos cierta sensación de seguridad afectiva, un grupo de personas con los cuales contar, una comunidad que nos pueda acompañar ante ciertas situaciones de dificultad o para en lo cotidiano poder ir contando nuestras cosas, ¿sí? Cuando somos pequeños, la seguridad del cuidado de papá y mamá o un cuidador que esté ahí, que nos acompañe, que nos ayude en el proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces vemos que la sensación de seguridad del ser humano es un poco más compleja que la del animal, ¿sí? Por eso es que puede haber situaciones, vamos a poner algunos ejemplos, que puedan hacer perder esa sensación de seguridad y despierten el color amarillo, que dijimos que es cuando hay una situación que yo considero que amenaza mi seguridad física, afectiva, emocional. El ejemplo típico que ponemos, y que también no hay nadie que no se estrese cuando se pierde el trabajo. Hay un hecho, una situación, ¿sí?, que genera esta amenaza. La persona se quedó sin trabajo. Ahora, de ahí podemos ver que hay diferentes interpretaciones o puede afectar de manera diferente ese mismo hecho. Cierra una fábrica, echan los empleados y echan a los gerentes también. Obviamente va a ser más estresante para el empleado que el gerente. El empleado vive el día a día, tiene que resolver rápido esa situación de amenaza. Quizás el gerente tiene un poco más de espalda como para aguantar un tiempo más para ver cómo resuelve eso. Y entre el grupo de gerentes, la percepción del estrés va a ser diferente de acuerdo, por ejemplo, a la identificación que esa persona tenía con su trabajo. Si una persona que su autoestima consistía solo en ese puesto de trabajo y en el nombre que le daba el trabajo, va a tener mucho estrés. Es como mucha amenaza a eso, que está perdiendo mucho. Mientras que si otra persona desarrollaba ese trabajo en la parte de gerencia, pero quizás tenía un desarrollo de una vida espiritual, un trabajo interno muy rico, ¿sí?, no estaba totalmente identificado con eso y no sabía que era un rol que jugaba,
esa situación no le va a generar tanto estrés. Su sensación de verse amenazado por esa situación no va a ser tan grande. Por eso vemos que es subjetivo el estrés. Un hecho puede ser interpretado de acuerdo a la percepción de cada persona, a la madurez, a la experiencia que tenga, como un hecho muy estresante o un hecho que genera cierto nivel de activación y que luego uno puede volver a la parte verde. Y ahora, la luz roja, ¿cuándo se enciende el sistema nervioso? Gracias a Dios, muy pocas veces, y se da cuando hay un peligro inminente de muerte. Cuando hay, por ejemplo, el avión tiene dificultades para aterrizar y empieza a haber un nivel de estrés en los pasajeros, ¿sí? Y hay un peligro inminente de muerte. Alguien puede percibir eso como un peligro inminente de muerte y la persona se desmaya. Se apaga el sistema nervioso, ¿sí? No es que se desconectó esa persona por su propia voluntad. Ante esa situación de miedo, otros agarraban fuerte el asiento y una persona se desmaya, ¿sí? ¿Qué pasa? Ante esa situación de gran temor, el sistema nervioso se apagó, ¿sí? O a veces también sucede que ante una situación de riesgo inminente de muerte, el cuerpo se congela, ¿sí? La persona quizás no se desmaya, pero el cuerpo queda quieto. Fíjense cómo ahí el estrés afecta al sistema nervioso voluntario. Ya me quitó la posibilidad de actuar. Y no es algo que uno elija. Hay un accidente en un colectivo, algunos enseguida empiezan a ayudar, resuelven bien, ayudan, y otros se quedan congelados sin saber qué hacer. No es que uno elige qué acción hacer o no. El sistema nervioso va a responder. Y no sabemos cómo va a responder nuestro sistema nervioso ante una situación de peligro de muerte, ¿sí? Bien, entonces recalco esta cuestión de poder identificar verde, amarillo, rojo. La intención es que podamos encontrar ciertas herramientas, y vamos a hablar algunas de ellas de yoga, y herramientas cotidianas que ayuden a que podamos inducir al sistema nervioso al verde, que es lo que debe predominar de manera natural, ¿sí? Que mucha gente esté estresada no quiere decir que eso sea lo natural. Lo natural es que predomine este sistema de seguridad y confianza. ¿Cuándo comienza toda esta historia del estrés en la vida de una persona? En el momento de nacer. El momento de nacer es una situación de estrés. Estaba en un ambiente protegido, cálido, contenido, y de pronto sale un ambiente diferente que le hace perder la sensación de seguridad, ¿sí? Ahora, los adultos que acompañan a ese bebé que nace, lo que hacen enseguida es darle una sensación de seguridad. Viene de afuera la sensación de seguridad. Lo abrazan, lo abrigan, le hablan, le cantan, le dan la teta, caricias. Lo co-regulan. Porque el bebé solo no se puede regular. Necesita un adulto, ¿sí? Para que pueda regularlo. Y así se desarrolla el sistema nervioso de la persona hasta la infancia y adolescencia. Un niño o una niña tiene pocas capacidades de autorregularse. Tiene que haber generalmente un adulto que lo pueda regular a través de una mirada, una palabra, un abrazo, ¿sí? De darle seguridad. Ese estímulo que es percibido amenazante para el niño, el adulto, es decir, tranquilo, yo te acompaño, yo te ayudo a resolver, lo ayuda a regularse, ¿sí? Ahora, también podemos pensar, y acá está el trabajo, ¿no es cierto?, para lo que tenemos que hacer como adultos, que si ese niño tiene miedo o una situación de mucha ansiedad, y necesita un adulto que lo regule, y ve que en los ojos del adulto que lo está cuidando hay el mismo nivel de miedo y ansiedad, no encuentra quien lo regule, ¿sí? El adulto tiene que estar regulado para poder contener y regular al niño o a la niña, ¿sí? Para que ese sistema nervioso vaya creciendo, moviéndose en verde y amarillo, verde y amarillo, verde y amarillo, regulación y estrés, para que en algún momento pueda autorregularse. Y esa persona que tiene esa madurez emocional suficiente como para autorregularse, puede regular a un otro, ya sea el hijo, la hija, un alumno, un paciente, ¿sí? Gran parte de la función de la docencia es esa también, es poder ayudar a regular a los más chicos. Algo vinculado también a la capacidad de poder madurar emocionalmente para autorregularse es que se vaya gestando en el niño y en la niña una autoestima sana.
que vaya ganando confianza en sí mismo, que vaya sintiendo seguridad interna en el desenvolvimiento en el mundo, ¿sí? Para que no vea todas situaciones como amenazantes, para que no interprete todos los hechos como amenazantes. Esa es la importancia también del desarrollo de una autoestima sana. Bien, hicimos una breve introducción para tener este primer panorama de qué es el estrés, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poquito, esta segunda parte de la charla, de qué es el yoga y qué herramientas de yoga podemos ocupar para poder bajar el nivel de estrés. El yoga podemos entenderlo como una tradición de enseñanza oral, se comparte de esta forma, así, profesor-alumno, y transmite dos grandes temas. Por un lado, un estilo de vida de yoga, ¿sí? En donde se desarrolla una actitud basada en ciertos valores, con la cual yo voy a desenvolverme en las acciones, y también una actitud con la cual yo voy a tomar lo que me sucede en la vida. Eso se llama karma yoga, el yoga de la acción, ¿sí? Esta actitud es mucho más que una técnica específica que puedo practicar en un momento del día, sino que es un estilo de vida, ¿sí? Que me ayuda, o que tiene la función, de que pueda estar en armonía en la relación conmigo mismo, con mi cuerpo, mi mente, en la relación con las demás personas y en relación con el mundo, es decir, con los hechos que acontecen en el mundo. Vinculado al tema en el que estamos hoy, podemos decir también que el yoga es un estilo de vida que nos ayuda a disminuir el nivel de estrés, ¿sí? A sacar el nivel de estrés, que se aloja en el cuerpo y la mente, y a buscar conocer ciertas herramientas, ciertos conocimientos, para que no haya tanto estrés en el vínculo con las demás personas y con el mundo. Eso es lo que llamamos madurez emocional, ¿sí? Y también el yoga transmite lo que se llama Jnana Yoga, o el autoconocimiento, ¿sí? Que ayuda, la parte filosófica de yoga, que ayuda a indagar sobre cuál es la verdadera esencia del ser, ¿sí? Es el tema profundo que trata Jnana Yoga o Vedanta, que se encarga de eso, del autoconocimiento, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ocuparnos de hablar más que nada del yoga como un estilo de vida y ver qué herramientas nos puede brindar, primero, en la relación con uno mismo, para vivir con menos estrés o para poder sacar el estrés que suele alojarse en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, vemos que en el cuerpo se aloja estrés en forma de exceso de tensión muscular, ¿sí? En forma de alteración en cierto funcionamiento de los sistemas digestivo, cardiorrespiratorio, ¿sí? Básicamente vemos en el cuerpo el estrés que se generó en el sistema nervioso. Hubo una alteración en el sistema nervioso que se manifiesta en el cuerpo. Entonces, hay tres herramientas fundamentales que son el ejercicio, el descanso y la alimentación, ¿sí? Cuando hablamos de ejercicio, no solamente es del yoga, en yoga tenemos la práctica de asanas, ¿sí? Trabajo de posturas, y después también tenemos como ejercicio básico que todos debemos hacer, es la práctica de ejercicio aeróbico. Cualquier ejercicio que podamos hacer de 30 minutos en adelante es aeróbico. Caminar, andar en bici, trotar, remar, nadar, ¿sí? Entonces, de manera simple vamos a entender, el ejercicio aeróbico, cuando nos movemos, lo que estamos haciendo es activar el sistema nervioso simpático de manera voluntaria. Cualquier actividad física despierta eso, porque vemos que el cuerpo responde de la misma forma que al estrés. Es decir, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿sí? Se segregan ciertas hormonas que hacen que el cuerpo tenga más energía, aumenta naturalmente la tonicidad de cierta musculatura. Entonces lo que hacemos con el ejercicio físico aeróbico cotidiano es, de manera voluntaria, despertar la acción del sistema nervioso. ¿Para qué? Para que el sistema nervioso pueda estar activado sin que nosotros perdamos la capacidad de elección, sin que nos desborde esa activación. Y después, cuando el ejercicio físico se termina, uno vuelve a la luz verde. Es decir, la actividad aeróbica lo que hace es llevar de manera voluntaria el semáforo en luz amarilla, para que después vuelva a verde y haya un montón de beneficios vinculados a esa capacidad de que el sistema suba y baja, ¿sí? Y asanas también lo que hace es, a través de comprometer el trabajo corporal, es que podamos mantener el nivel de actividad corporal con la luz verde encendida. Es decir,
desde el estado de tranquilidad, relajación, predominio parasimpático, involucro el trabajo con el cuerpo, ¿sí? Y también la práctica de asana lo que hace es sacar el exceso de estrés alojado en las fibras musculares, que se manifiesta en forma de tensión. Es una práctica muy beneficiosa para sacar el exceso de tensión muscular. El descanso es fundamental, cada uno tiene que poder reconocer cuántas horas necesita su cuerpo para funcionar bien, y eso no lo podemos negociar, digamos. Si necesito 7 horas son 7, son 8, si duermo menos de eso va a haber estrés, generado por la pocas cantidad de horas de sueño, ¿sí? Un profesor contaba una experiencia que él hizo de tratar de dormir cada vez menos tiempo para optimizar el día, ¿no es cierto? De 8 horas pasó a 7:30, 7, 6, llegó a dormir creo que 5 horas por día, ¿sí? A través de un programa que él armó, progresivo. Sí, llegó a dormir 5 horas por día, pero durante el día su mente no estaba atenta, ¿sí? Perdía eficiencia en la acción, se daba cuenta que no tenía un buen rendimiento, porque faltaban horas de sueño. Entonces el descanso es fundamental. Y luego tenemos la alimentación, una alimentación saludable, básicamente alcalina, sacando el nivel de acidez. Acá en Madrid tenemos a la doctora Carolina Melone, que hace Ayurveda. Yo siempre recomiendo a ella para poder verla en el campo nutricional, ¿sí? Porque también desde la Ayurveda se ajusta la nutrición al biotipo que tiene cada uno. Puede haber ciertos alimentos que generan inflamación, es decir, estrés a algunas personas y otros no. Entonces se tiene que ajustar eso también. Fíjense cómo abrimos este abanico de posibilidades de entender el estrés. Hay cierta alimentación que genera estrés en el cuerpo, por más de que sea rica y nos guste. Y eso está comprobado. El exceso de harina, por ejemplo, genera estrés en el cuerpo, lo inflama. Eso es estrés, ¿sí? Entonces, desde la alimentación, la Ayurveda es un campo que puede ocuparse bien de ese tema. Luego, en la relación con uno mismo también, vemos que en la mente se acumula estrés. Podríamos decir que la mente es la parte sutil del sistema nervioso. Si hay estrés en el sistema nervioso, la mente tiene estrés. Ese estrés se puede manifestar a nivel mental. Una mente con mucha agitación, muy hiperactiva, exceso de pensamiento, muy poca capacidad de enfoque, ¿sí? Muy poca capacidad de retener, una memoria bastante frágil. O también el estrés puede manifestarse en la mente como lo que llamamos en yoga tamas, que es lo contrario. La falta de energía, la apatía, el exceso de sueño, ¿sí? Las pocas ganas de hacer, también puede manifestarse como forma de estrés. Entonces, acá el yoga aporta como una herramienta fundamental a la meditación, ¿sí? La meditación es una actividad mental que busca generar ciertos beneficios en la mente, básicamente concentración y relajación o claridad. Y hablando del beneficio para el estrés, es baja el nivel de tensión del sistema nervioso, por lo tanto la mente se vuelve más relajada, más clara, baja su nivel de reactividad. Y acá es igual que el ejercicio físico, todos los días, ¿sí? Si yo hago ejercicio un día a la semana, ese día me voy a sentir bien, descanso bien, pero los beneficios importantes son en la regularidad, en la meditación igual, ¿sí? Entonces, si decimos, bueno, ¿qué beneficios importantes genera la meditación a nivel mental? Baja el nivel de reactividad para que podamos tener más claridad en la toma de decisiones, ¿sí? Para que podamos tener una mente que pueda identificar en cada momento los roles y qué se espera de mí hacer en ese momento, ¿sí? Que podamos recuperar la capacidad de elegir, de actuar y no reaccionar. Si la mente está estresada, es una mente que está muy reactiva, ¿sí? Que responde por sí misma, por impulso, por mecanismos ya aprendidos, ¿sí? Y no me deja elegir, me quita la libertad de poder tomar decisiones. Entonces la meditación es fundamental para disminuir el nivel de estrés de la mente. Vemos que decimos, herramientas de yoga para trabajar sobre el cuerpo y la mente, en muchos casos se usan como herramientas para sacar el estrés que ya entró. ¿Sí? Es una canoa que voy remando y va entrando agua y tengo que ir sacando el agua. Entonces, asanas, pranayama, generan eso básicamente, ¿sí? Por eso que es algo que se hace cotidianamente. Ahora lo que voy a hablar de acá en adelante, que tiene que ver con la relación con las demás personas y con los hechos del mundo, generalmente es algo más preventivo que el yoga nos da para que no entre tanto estrés o para que deje de entrar tanto estrés.
Entonces, en la relación con las demás personas, en yoga se habla de una vida de dharma, es decir, una vida basada en valores humanos universales. Quizá han escuchado hablar de Yoga Sutras de Patanjali, ahí habla de valores humanos universales, Bhagavad Gita también, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace esta estructura de valores de las cuales nosotros intentamos vivir es que en la relación con las demás personas se genere menos estrés. Entonces, un valor, por ejemplo, que se cita en la Bhagavad Gita es Amanitvam, es la ausencia de arrogancia, ¿sí? Es poder desenvolvernos en la relación con las demás personas mostrándonos lo que somos, no aparentando algo más de lo que tenemos o no necesitando la aprobación continua del otro para validar aquello que tenemos, ¿sí? Una persona que necesita todo el tiempo mostrar lo que hace, tiene y sentirse validado por el otro, tiene una relación con más estrés porque el día que no le aprueban lo que él hace o no le validan lo que él hace, le genera tensión, ¿sí? El día en donde le dejan de reconocer eso que para él era importante, genera estrés. Tiene que estar todo el tiempo mostrando, ¿sí?, sus capacidades, aquello que tiene. Entonces, vemos que un valor, una virtud es bajar ese nivel de arrogancia, ¿sí?, que se da básicamente a través de la comprensión de que todo lo que tenemos nos es dado y que no somos los únicos artífices de las cualidades que tenemos. Hubo muchas personas que trabajaron y colaboraron para que podamos tener lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Gran parte de las virtudes son dadas, uno las reconoce y las desarrolla, las pule, pero ¿sí?, una persona que canta bien es un don que fue ahí dado. Entonces, ¿cómo se va a jactar de ese talento que tiene si en realidad fue algo que a él se le dio, como otra persona, otro don y otro talento? Entonces, este valor de la humildad o reconocer que eso fue dado hace que en el vínculo con el otro se genere menos roce. Adam Vitwam, por ejemplo, es otro valor que es la ausencia de presunción. Es decir, mostrarnos tal cual somos sin aparentar algo que no somos, ¿sí? Aquellas personas que están todo el tiempo aparentando algo que no son, viven con más estrés que la persona que es auténtica y se muestra tal cual es, ¿sí? Porque no tiene que andar escondiendo nada. El que se muestra un poco por encima de lo que es, ¿sí?, tiene que estar todo el tiempo aparentando, forzando una relación, seguramente mintiendo, ocultando. Eso genera estrés en la relación. El yoga en la Bhagavad Gita nos dice, hay que despertar el amanitvan, o sea que la ausencia de presunción y mostrarnos como somos, ¿sí? De esa forma va a haber menos estrés en el vínculo con los demás. Otro gran valor que se presenta en el yoga es ahimsa, el no dañar, ¿sí?, que puede expresarse, por ejemplo, en la comunicación. A todos nos gusta que nos hablen bien, ¿sí?, con respeto, con cuidado. Bueno, tratar de empezar a regular la forma en la cual hablamos, en la cual nos comunicamos, para no generar estrés, choque, agresión en el vínculo con el otro. ¿Sí? Es algo que podemos trabajar nosotros. Después tenemos otro valor, por ejemplo, kshantihi, es la capacidad de aceptar aquello que no podemos cambiar, reconocer que hay situaciones en la vida que no se pueden cambiar y que cuanto más tiempo tardemos en aceptarlas, más vamos a sufrir, ¿sí?, en la relación con las demás personas. Creer que tenemos la posibilidad de cambiar al otro genera estrés. Para el que está intentando hacer ese cambio, porque está esperando un cambio, está forzando, y también hay estrés en la otra persona, porque se ve todo el tiempo juzgada, evaluada. No se ve validada, algo tengo que cambiar, siempre tengo que modificar algo para que el otro me acepte. Se genera estrés, tensión en esas relaciones. Kshantihi es la capacidad o el valor de ver que hay diferencias en todas las personas y que podemos lograr cierta armonía a través de validar al otro, tal cual es. Y Arjavam es otro valor que se llama la alineación entre el pensamiento, la palabra y la acción, o la coherencia entre lo que pienso, digo y hago, entre aquello que valoro, digo y hago. Eso es lo que llamamos autenticidad. Una persona que tiene la actitud o la intención de poder expresar y de hacer acciones que están acordes con lo que él realmente piensa, con lo que él valora, es una persona que tiene menos estrés, ¿sí?, a otra que piensa de una forma, pero actúa y habla y dice lo contrario, ¿sí? Muchas veces pensamos este valor que se llama satyam, la verdad es no mentir al otro, en realidad también es hacia uno mismo. Hay mucho sufrimiento cuando una persona no puede mostrarse tal cual es.
cuando no es auténtica, cuando tiene que ponerse una careta y aparentar algo que no es para quedar bien en el grupo, por ejemplo. Los adolescentes pasa mucho para sentirse aceptados en el grupo, se ponen de una forma de la cual no son, ¿sí? Para verse aceptados, para tener ese sentido de seguridad de la aceptación grupal. Pero eso genera mucho estrés. Entonces, un valor es la alineación entre el pensamiento, la palabra y la acción. No perder la autenticidad. ¿Sí? Entonces vemos, es un campo amplio del karma yoga, los valores humanos, pero es una forma, ciertas herramientas en formas de enseñanza que el yoga nos da para que podamos tener armonía en las relaciones, en cómo me vinculo con el otro. Y por último, también como una forma de prevenir el nivel de estrés, es la relación que tenemos con el mundo. Cuando decimos el mundo es con los hechos que acontecen en la vida. Hay un verso que siempre comento de la Bhagavad Gita, el capítulo 2, el verso 47, lo voy a leer, donde Krishna le enseña a su discípulo Arjuna. Le dice, tu derecho está solo en la elección de la acción, nunca en los resultados. No creas que eres el autor de los resultados de la acción, que tu apego no esté en la inacción. Lo primero que muestra es tu derecho, tu elección, el libre albedrío está solo en el campo de la acción, no en los resultados de esa acción. Es decir, podemos decidir qué acciones vamos a llevar adelante, pero nadie sabe qué va a resultar de esa acción. ¿Sí? Puedo tener ciertas expectativas, intuir por experiencia más o menos qué va a pasar, pero el resultado final siempre es incierto. Y yo no tengo total control sobre el resultado. Sí sobre las variables que puedo hacer para ciertas acciones, no sobre resultados. No creas que eres el autor de los resultados. Hay un montón de variables que no conocemos, que hacen que las cosas salgan como lo esperamos o no. ¿Sí? Y este conocimiento tampoco tiene que llevarnos, a apegarnos a la inacción. Es decir, Krishna le enseña a Arjuna, en este caso, y también a nosotros, no tenemos control sobre los resultados, pero que eso no nos lleve a quedarnos quietos. Hay que actuar, tenemos que hacer, pero sabiendo que tiene que haber cierta expectativa abierta de los resultados. Una expectativa cerrada, rígida en cuanto al resultado, también genera sufrimiento, también genera estrés. Esto tiene que resultar de esta manera, si no para mí no está bien. Ya genera estrés solamente el plantearlo y mientras voy haciendo ya genera estrés. Y después el estrés de ver qué resulta. ¿Sí? Entonces, algunos ejemplos que suelen ponernos los profesores para entender esto de el control sobre la acción pero no sobre los resultados, nos dicen, la libertad está en la acción y el resultado siempre puede ser de 4 tipos. Podemos poner estas 4 categorías. A veces resulta lo esperado, a veces más de lo esperado, otras veces menos de lo esperado y en algunos casos resulta lo opuesto a lo esperado. ¿Sí? ¿Qué ejemplo nos ponen? Hay una persona que tiene una cuestión de salud, dolor de estómago, acidez estomacal, tiene un problema y tiene que hacer acciones para resolverlo. Entonces va a ver al médico, el médico le da un tratamiento que tiene cierto ajuste en la comida y una medicación para bajar el nivel de acidez estomacal. Hasta ahí la acción estaba en el paciente que fue, en el médico que dio el tratamiento. 4 posibles resultados. Lo esperado solucionó, se le fue la acidez. Más de lo esperado, desinflama el estómago y también desinflama una rodilla que estaba inflamada hace tiempo, más de lo esperado. Menos de lo esperado, no funciona el tratamiento. ¿Sí? Perdió 7-10 días, no solucionó, tiene que buscar otra opción. Menos de lo esperado. Lo opuesto es que resultaba ser alérgico a ese medicamento, no solamente sigue con dolor de panza, sino que se le brotó toda la piel. Lo opuesto a lo esperado. Todo el tiempo, nuestras acciones tienen esos 4 resultados. Si una persona está haciendo un emprendimiento, convoca a personas para una charla informativa, ¿qué está en las manos de esa persona hacer? Preparar la charla, alquilar el lugar, acondicionarlo, ver si tiene que poner un proyector, ¿sí? Hace publicidad, todo eso está en las manos de la persona en el momento de hacer, preparación. De ahí el resultado, cuántas personas vengan, no está en manos de esa persona. ¿Sí? Esto no quiere decir, siempre lo aclaramos, que uno no tenga que tener expectativas.
Todos tenemos expectativas. En este caso, esta persona organiza esa charla y va a alquilar un lugar que tenga 20 sillas. Esa es su expectativa. ¿Sí? Puede ser que vengan 20, puede ser que vengan 50 si desborda el lugar, puede ser que vengan 3, puede ser que no venga nadie. Gastó plata, alquiló el lugar, puso energía, lo opuesto a lo esperado. Entonces, esta forma de entender los hechos hace que uno pueda desenvolverse con menos estrés. ¿Por qué? Porque uno empieza a reconocer que lo que está en mis manos es hacer. Y ahí sí tengo control y puedo hacer lo mejor posible. El resultado no depende totalmente de mí. Entonces, si me va mucho mejor que lo esperado, tampoco me la creo. Digo, bueno, pasaron cosas en donde vino mucha gente. Viene menos, estoy tranquilo también. Puedo aprender. Algo habrá pasado. Quizás fallé en la publicidad, el día, la hora, veo. Lo mismo si sale lo opuesto. Pero esas variables están ahí presentes, ¿sí? Entonces ya el nivel de estrés baja porque no hay una expectativa única y cerrada. Tienen que venir 20 personas o más, si no, esto es un fracaso. Si pongo esa expectativa fija, ya estoy con estrés mientras arranco con el emprendimiento. Hago con ansiedad y estrés todas las acciones. Doy la charla con ansiedad y estrés, ¿sí? Y el resultado determina mi sensación de éxito o fracaso. Si me muevo de esa forma, mi vida todo el tiempo va a ser éxito, me siento bien, fracaso. Y en el camino, estrés, tensión. ¿Sí? No es que me dé lo mismo, no es que no pueda aprender, pero sí que hay variables que no están bajo mi control. La mayoría de las variables no están bajo mi control. ¿Qué nos dice hoy en día la psicología? ¿Cuál es una de las consultas más recurrentes de las personas? Es el estrés por la sensación de que no tengo control sobre esto, se me escapa de las manos, perdí el control. Y yo nos va a decir, bienvenido al club, si no hay control. Hay muy poco control. Tengo control sobre lo que puedo hacer, pero lo que va a acontecer en la vida, no tengo control. Si yo no tengo este conocimiento de base, ¿sí? Voy a estar todo el tiempo con sensación de pérdida de control. Y eso es normal si creo que manejo las variables, si creo que manejo los resultados, ¿sí? De las acciones. Entonces, en la parte, digamos, filosófica de yoga, en ciertas enseñanzas, nos hacen ver estos hechos que ayudan a que podamos desenvolvernos en la vida cotidiana con menos nivel de estrés, ¿sí? Vinculado a expectativas cerradas, ¿sí? Sabiendo que hay una gran posibilidad de resultados, un montón de variables que no controlamos, y el yoga lo que nos invita a hacer es, bueno, a ver, ¿a dónde tenés posibilidad de control de acción? Y en la acción. Yo puedo tener cierto cuidado en ver cómo regulo mi alimentación, si descanso, si hago ejercicio, si medito, qué nivel de enseñanza puedo ir adquiriendo para el trabajo personal, para ir mejorando yo en mi conocimiento. Pero hay variables externas que no controlo, donde no puedo poner muchas expectativas. Entonces, el yoga entendido como la automaestría, ¿sí? O maestría de la mente, involucra ciertas herramientas que uno practica de manera regular, un conjunto de herramientas vinculadas a enseñanza, al conocimiento, que lo que hacen es, por un lado, ayudar a sacar el nivel de estrés que se aloja diariamente en el cuerpo y en la mente, y a desenvolvernos en la vida cotidiana con ciertas enseñanzas que hacen que el nivel de estrés cada vez sea menor. Si lo llevamos a la vida cotidiana, ayuda a que la persona pueda madurar emocionalmente. Una persona con madurez emocional siente menos estrés que una persona que es inmadura emocionalmente. ¿Sí? Y el yoga lleva hacia ese camino que es lo que llamamos automaestría. Vamos a hacer Om Shanti para cerrar. Om Shanti Shanti Shanti.